Israel es demandado por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia. Este jueves comenzó la audiencia en la que Sudáfrica acusa al gobierno israelí por su ofensiva contra los palestinos. Los jueces decidirán si se establece una medida de emergencia para que Israel detenga los ataques sobre el enclave. Ecuador está en estado de guerra. El ejército ecuatoriano anuncia la detención de más de 320 personas acusadas de terrorismo por pertenecer a grupos del crimen organizado, mientras al menos 178 guardas y personal de prisiones permanecen secuestrados. Y el Parlamento de Ucrania rechaza la ley para ampliar el reclutamiento militar, un texto defendido por el gobierno y el ejército ante el estancamiento de la guerra. Ahora el Ejecutivo debe reescribir el proyecto. Buenas tardes y bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Yo soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarlos. Iniciamos en Países Bajos porque en el Tribunal de La Haya arrancó hoy un juicio histórico. La Corte Internacional de Justicia procesa a Israel por presunto genocidio en la Franja de Gaza. El caso inicia ante la denuncia interpuesta por Sudáfrica que, amparada en la Convención de la ONU para la Prevención del Genocidio, acusa al Estado israelí de una ofensiva con carácter genocida contra la población palestina, que se remonta más allá del 7 de octubre, pero sin embargo, solo desde entonces el ejército de Israel ha matado a más de 23.400 personas en el enclave palestino. Sudáfrica acusó a Israel de genocidio. Pidió a la Corte Internacional de Justicia la suspensión de la campaña militar en la Franja de Gaza y dijo que su objetivo es destruir la población palestina. Durante los últimos 96 días, Israel ha sometido a Gaza a lo que se ha descrito como una de las campañas de bombardeos convencionales más intensas en la historia de la guerra moderna. Israel tiene una intención genocida contra los palestinos en Gaza. Esto se desprende claramente de la forma en la que se lleva a cabo el ataque militar de Israel. Sudáfrica señaló en la audiencia el desplazamiento masivo del 85% de la población de Gaza, la crisis humanitaria que vive el enclave y las declaraciones de ministros y funcionarios israelíes en los que han hablado de los palestinos como subhumanos, así como los llamados a que estos sean reemplazados por colonos israelíes. Israel calificó de hipocresía el caso. Aquí está la nación que se enorgullece de ser antirracista, pero brinda apoyo legal a Hamás. Es una parodia de la historia. Una salida de La Haya con gran movimiento este jueves, a favor de la causa palestina. Si perdemos este caso, Israel puede hacer lo que quiere y demuestra que está por encima de la ley. Pero también a favor de Israel. Creo que es una vergüenza que Israel, que está haciendo todo lo correcto y ha sido atacado por Hamás, se enfrente ahora a un proceso judicial. El viernes Israel se tendrá que defender de si la guerra en Gaza es un genocidio o si se ha preparado el terreno para cometerlo. Se espera que la Corte Internacional emita su veredicto sobre el pedido de cese de hostilidades a finales de mes, aunque la Corte tampoco tiene los medios para hacer cumplir sus decisiones. A continuación repasamos qué es exactamente la Convención de Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, en la que se basa, recordemos, la denuncia de Sudáfrica contra Israel en el Tribunal de La Haya. El informe es de Manuel Acano. 6 años después de la Segunda Guerra Mundial, entró en vigor la Convención de Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Aprobada el 9 de diciembre de 1948, fue el primer gran tratado de derechos humanos adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas. Y buscaba evitar repetir los horrores vividos en el Holocausto, donde al menos 6 millones de judíos fueron asesinados por la Alemania nazi. Desde entonces ha sido ratificada por 153 estados y su artículo 2 define el genocidio como cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Matanza de miembros del grupo, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial.
Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo, traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo. Desde entonces, esa definición ha sido la base para categorizar algunas de las peores atrocidades que ha presenciado el mundo desde su entrada en vigor, como el genocidio en Ruanda, donde extremistas hutus llevaron a cabo un exterminio de la minoría tutsi, resultando en la muerte de aproximadamente 800.000 personas en un periodo de 100 días. También se juzgó bajo ese lente el caso de Bosnia y Herzegovina contra Serbia y Montenegro, aunque la CIJ dictaminó que Serbia como Estado no era responsable de cometer genocidio, sí calificó como acto de genocidio la masacre de Srebrenica, en la que fueron ejecutados 8.000 hombres en el verano de 1995. Paralelamente, avanza la gira del jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, por Medio Oriente. Y después de reunirse con el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, insistió en el camino de la solución de los dos estados, sin aportar, eso sí, mayores detalles. Si se sigue el primer camino, si construyes esa integración, si traes a Israel, si haces los compromisos necesarios con la seguridad y te mueves por el camino hacia un Estado palestino, esa es la mejor manera de aislar, marginar a Irán y a los representantes que están causando tantos problemas para nosotros y para casi todo el mundo en la región. Y mientras el objetivo declarado de la gira de Blinken es evitar la escalada regional del conflicto, la tensión aumenta en el Golfo de Omán. Irán confirmó haber tomado el control del buque petrolero San Nicolás que transitaba por la zona. En un comunicado del ejército iraní citado por la agencia Fars, las Fuerzas Armadas de Teherán señalan que se trata de una respuesta a la incautación de petróleo iraní por parte de Estados Unidos el año pasado, una acción que Washington defendió como la aplicación de sanciones para evitar el contrabando de petróleo iraní a China. Ahora cambiamos de información y pasamos a Ecuador, que está en estado de guerra. Este jueves la policía descartó una alerta de bomba en Quito, cerca de una terminal de transporte, y el ejército anunció que ha detenido a 329 personas acusadas de terrorismo por pertenecer presuntamente a las bandas del crimen organizado. Mientras tanto, al menos 178 guardas y personal de prisiones siguen secuestrados. Nuestro corresponsal Gustavo Ortega nos amplía desde el aeropuerto de la capital. Ante la declaratoria del estado de excepción y conflicto armado interno no internacional emitido por el gobierno ecuatoriano, los principales aeropuertos del país han reforzado sus medidas de seguridad. Los aeropuertos de Guayaquil, Quito y Cuenca han emitido un comunicado donde anuncian a los pasajeros de los protocolos de las nuevas medidas de seguridad que han activado en las terminales aéreas. Únicamente podrán ingresar a los aeropuertos los pasajeros que porten sus documentos de viaje, pasaportes, cédula de identidad y boleto aéreo o pase de abordar. No se permitirá el ingreso de familiares u otros visitantes a la terminal aérea para dejar o recibir a los pasajeros. No se permitirán aglomeraciones ni concentraciones de vehículos en las inmediaciones de los andenes de los aeropuertos. Se reforzarán los controles de seguridad tanto a pasajeros como a sus equipajes. También se realizarán previsiones aleatorias a los vehículos que ingresen a la terminal aérea. Se pide abrir la cajuela para revisarla. En los aeropuertos se solicitará a los pasajeros no dejar abandonados sus pertenencias o equipajes de mano. Se ha solicitado a los pasajeros que deban viajar dirigirse con más tiempo a la terminal para cumplir con las medidas de seguridad. En el aeropuerto de Guayaquil solo podrá ingresar el pasajero y un acompañante que deberá dejarlo y abandonar las instalaciones inmediatamente. Durante el toque de queda, los pasajeros deberán viajar con sus documentos para demostrar que irán a realizar un viaje. Precisamente frente a la crítica situación de Ecuador, sus vecinos Perú y Colombia han reforzado la seguridad en sus fronteras, sobre todo ante la posibilidad de que el fugado líder narco, alias Fito, abandone el país. Por otro lado, Bogotá y Quito adelantan conversaciones para el regreso de unos 1.500 presos colombianos que se encuentran recluidos en cárceles ecuatorianas. Los vecinos de Ecuador han reforzado su seguridad fronteriza. La policía de Perú ha intensificado su presencia en la frontera del norte del país para evitar alteraciones en el orden público y prevenir el ingreso del jefe de la banda criminal Los Choneros, alias Fito, después de que la inteligencia ecuatoriana revelara que intentaría ingresar a Perú para evadir la ley de su país. Previamente, el gobierno peruano había declarado la emergencia en toda la frontera que comparte con Ecuador ante el aumento de la violencia y la declaración del conflicto armado interno en ese país. En primera instancia, al tomar conocimiento de la fuga del delincuente o de alias Fito en
Ecuador, empezamos a reforzar nuestra frontera, logrando reforzar con 400 efectivos la línea de frontera. Por su parte, el ejército colombiano envió alrededor de 180 soldados a los cruces formales e informales con Ecuador, mientras que los dos gobiernos adelantan gestiones diplomáticas para trasladar a unos 1.500 presos de nacionalidad colombiana recluidos en cárceles ecuatorianas, en crisis de hacinamiento. El Ministerio de Justicia y del Derecho está en la disposición de activar el trámite de repatriación de ciudadanos colombianos privados de libertad en la República del Ecuador, que se rige por el Convenio sobre Tránsito de Personas, Vehículos, Embarcaciones Fluviales y Marítimas y aeronaves. El trámite de repatriación de connacionales en el exterior obliga a estudiar caso por caso las solicitudes, ya que este es un proceso individual no masivo que responde a criterios objetivos y que debe contar con el consentimiento de la persona privada de libertad. El gobierno colombiano ha mostrado su disposición a recibir a sus nacionales, pero ha advertido que quedarían en libertad al no tener procesos abiertos en su país. A continuación pasamos a noticias de la guerra en Ucrania, porque después de una elevada polémica y a pesar del estancamiento de la situación en el terreno, el Parlamento de Ucrania rechazó el texto de ley que permitía ampliar el reclutamiento de hombres para el ejército. Nos lo amplía nuestra enviada especial, Catalina Gómez Ángel. Este proyecto de ley que busca reformar la movilización y el servicio militar en Ucrania es absolutamente necesario según coinciden tanto los militares como el gobierno. Sin embargo, ha tenido una gran polémica por este proyecto que ha presentado el gobierno al Parlamento. Han habido muchísimas críticas tanto desde el campo político como de la sociedad y por eso se preveía que hoy el Parlamento no fuera a aceptar este proyecto de ley. Lo ha devuelto al gobierno para que lo reescriba o replantee algunas de esas formulaciones, especialmente en la manera como está escrito. Algunas comisiones de este Parlamento han dicho que algunos de estos puntos pueden llegar a violar los derechos humanos o incluso también podría prestarse para escándalos de corrupción en el futuro. Por eso es necesario hacer esta reforma, según dice el Parlamento. Esto llegó a una conclusión los parlamentarios después de haberse reunido con el comandante en jefe de las fuerzas militares, el general Valery Zaluzhny, también el ministro de Defensa. Ellos argumentan que es necesario, se habla de 500.000 personas que tendrían que pasar a integrar las fuerzas militares de este país, tanto para proyectos militares futuros como para reemplazar a aquellos que han quedado heridos, han muerto o que necesitan ser reemplazados del campo de batalla casi después de 2 años de guerra que están exhaustos. Nadie duda que esto sea necesario, sin embargo, como decían hoy desde el Parlamento, tienen que replantearse muchísimos puntos. Lo que sí conocemos es que desde ya este proyecto de ley no contempla que las mujeres tengan que prestar servicio militar o sean movilizadas. Se habla de una posibilidad de que la edad baje de 27 a 25 años para ser reclutados. Sin embargo, hay otros puntos que necesitan ser reestudiados. Y Finlandia da un nuevo cambio de rumbo en su política de fronteras con Rusia. La ministra de Interior de Finlandia confirmó este jueves que el gobierno no va a abrir los pasos fronterizos con Rusia este 15 de enero, como estaba inicialmente previsto. Recordemos que el gobierno de Helsinki cerró las fronteras con el territorio ruso en diciembre, acusando a Moscú de empujar a solicitantes de asilo hacia territorio finlandés para supuestamente desestabilizar el país. Sin embargo, según las mismas autoridades fronterizas de Finlandia, en noviembre el número de solicitantes de asilo aumentó solo en 1 persona al día. No hay grandes sorpresas por venir, pero lo cierto es que el gobierno ha decidido hoy que Finlandia seguirá cerrando la frontera oriental hasta el 11 de febrero. Por lo que todos los pasos fronterizos en la frontera oriental permanecerán cerrados, excepto el tráfico de mercancías en Vainikala. Las solicitudes de protección internacional todavía se concentran en los pasos fronterizos para el tráfico marítimo y aéreo. Es absolutamente necesario seguir cerrando la frontera oriental, ya que según las autoridades aún persiste la amenaza de la influencia híbrida de Rusia y su reinicio. También hay inmigrantes en áreas cercanas esperando que se abra la frontera. Muchísimas gracias por su atención. Hasta aquí las noticias. Ya regresamos.